Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos y hermanos en la fe. Hoy día 27 de septiembre, a 3 días de terminar el mes, por la gracia infinita misericordia de Dios. Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Hoy te quiero compartir una cápsula del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te quiero hablar un poco de lo que es el ministerio pastoral. Dice la palabra de Efesios 4:11 que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Pero en este caso, hablando del pastorado, que viene siendo obispado o anciano en la antigua escritura, vamos a ver un poco de lo que dice la palabra del Señor. Primero que todo, dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también en ellos. La palabra anciano significa pastor. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Esto lo está diciendo Pedro. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, hermanos, líderes y pastores, no teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y el 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué dice el versículo 2 de este capítulo 5 de 1 de Pedro? ¿Qué es apacentar la grey de Dios? Bueno, después de la motivación viene la exhortación, porque el objetivo primordial de este versículo, hermanos, del pastorado es la alimentación, es decir, la enseñanza que todo anciano debe ser apto para enseñar. Todo anciano pastorado debe ser apto para enseñar. ¿Por qué? Juan 2, 15 al 17 te lo dice muy claro. Igual 1 Timoteo 3, 2 y Tito 1, 9. Búscalo en tu palabra, en la Biblia. La alimentación espiritual del rebaño también incluye su protección. Hechos 20, 28, 30. Al cumplir ambos deberes, el líder pastoral debe recordar que la grey pertenece a Dios, fíjese, y no al pastor, porque el pastor es el administrador de las ovejas del Señor. Dios encomienda una parte de su rebaño al pastor de una iglesia local para que la dirija, la cuide y la alimente, dice el versículo 3, no como teniendo señorío. Amén. No por fuerza, sino voluntariamente, o sea, tiene que ser algo voluntario. No es por ganancias deshonestas, no es porque te van a recibir un salario terrenal, no. El verdadero pastor de Cristo, el pastor de la gracia de Dios, lo hace por amor a Cristo, amor a las almas. Y para llevar estas almas, conducirlas a Cristo, no conducirlas a sus pensamientos y maneras de pensar, tergiversando la palabra de Dios como muchos lo hacen. Hermanos, dice, no por ganancias deshonestas, porque los falsos maestros siempre están motivando por un segundo peligro que es el dinero. 1 Timoteo 6:10 dice la palabra, por el cual el dinero es el mal de muchos males y por el cual muchos se han extraviado de la fe de Cristo. Asimismo, hermanos, siempre están motivados aquellos que buscan el dinero y el uso de su poder y posición para despojar a las personas de su riqueza. Las escrituras nos enseñan con claridad que las iglesias deberían pagar bien a sus pastores. 1 Corintios 9, 7, 14, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Pero un deseo del dinero no merecido jamás debe motivar al servicio de los ministros. O sea, un dinero no merecido, que es ganancia deshonesta, no la puede tener los ministros de las iglesias. Porque las escrituras nos enseñan con claridad que las iglesias deben hacer lo correcto conforme a la palabra de Dios. Ahora, no teniendo señorío. Esta es la tercera tentación más grande de un pastor, porque muchos quieren tener ese señorío. El manejo deshonesta del dinero, la demagogia y el contexto de señorío se refiere a dominar a una persona. Un pastor no puede dominar a una persona. Se le aconseja, se le instruye, se le exhorta con la palabra de Dios, pero más con el ejemplo de uno mismo.
Dice, refiere dominar a una persona con una situación en particular, implica el uso de técnicas de manipulación. Ningún pastor, ningún líder ministerial puede manipular a las personas e intimidarlas al ejercer un liderazgo. ¿Por qué? Porque si una persona es puesta por Dios como líder o pastor de una congregación, él no puede ejercer ninguna manipulación sobre las personas. ¿Por qué? Porque tiene que ser ejemplo de la grey. Ahora, dice así, muy claramente, en lugar de esto, el verdadero liderazgo espiritual es un ejemplo. 1 Timoteo 4:12. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 4:12, hermanos? Bueno, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Un verdadero líder espiritual dice lo siguiente en la palabra del Señor: ninguno que tenga poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Repito, que tenga ejemplo de los creyentes en palabra, que la palabra que habla sea la misma que refleja en su conducta. Y al tener esa conducta tendrá amor hacia las personas, hacia la grey de Dios. Y asimismo, hermanos, tendrá un espíritu de Dios, la fe y la pureza de un corazón conforme al corazón de Cristo. Pero hermanos, ¿esto es suficiente? Claro que no. Porque hermanos, también nos dice en la segunda carta de Timoteo 3:5, y en el nombre de Jesús lo leemos: qué tan importante es tener cuidado, hermanos, de aquellos que se están aprovechando de las cosas que Dios ha dejado para su iglesia. Dice así, 2 Timoteo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos, infatuados, amadores de los deleites por medio del dinero deshonesto, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia en ella. A estos evita. Consejo de Pablo al joven Timoteo que estaba pastoreando una iglesia. Hermanos, en el nombre de Jesús, tengamos cuidado porque son tiempos peligrosos, pero también oremos por aquellos pastores que son ejemplo de la grey. ¿Por qué? Porque Hebreos 13 nos lo dice. Y Hebreos 13 nos dice bien claramente, hermanos, que tenemos que ver la conducta de ellos. La conducta de ellos, hermanos, porque tenemos que obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos. Hebreos 13:7, porque ellos velan por vuestras almas, como que han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por aquellos pastores, por los líderes de las iglesias, que buscan hacer lo correcto, que son pocos, pero todavía los hay. Porque los que buscamos hacer lo correcto, hermanos, vamos en contra de la corriente, de la que este mundo, que próximamente vendrá en juicio, Dios va a escoger a su iglesia para llevarla a su gloria. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en tu vida y en tu familia. Bendecido fin de semana, en el nombre poderoso de Jesús.